Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tommaso Estregel. Hoy 26 de agosto, siendo 17:30, les doy la bienvenida desde Trenquelauquen. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Herramientas de comunicación con personas que piensan distinto, a cargo de Guadalupe Nogués. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré las que pueda de ellas a Guadalupe en base a la cantidad recibidas y el tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizarlas todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Además, recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones. No olviden pasar por el espacio Presid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag #CongresoAPRESID y así no perderse de nada. Voy a presentar brevemente a Guadalupe para dar inicio a la presentación. Guadalupe es PhD en biología, docente y comunicadora, autora de Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, oradora TEDx Río de la Plata, cómo hablar con otros que piensan distinto. Así que adelante, Guadalupe, y después seguimos con las preguntas y el intercambio. Bueno, gracias Tomás por la presentación. Hola a todos, la verdad que es un lujo estar acá, así que gracias también a Presid por la invitación. Y voy a proponer ahora voy a tratar de dar como una serie de herramientas lo más concretas que se puedan para tratar de tener mejores conversaciones, sobre todo con personas que piensan distinto que nosotros, ¿sí? Que es algo que creo que hoy estamos necesitando tanto a nivel individual, con vínculos cercanos, digamos, como a nivel más profesional y también social grande como país, ¿no? Entonces, voy a ir como por una serie de sugerencias. Calculo que llevará más o menos 20 minutos, pero después todo el resto del tiempo la idea es escuchar las preguntas de ustedes y tratar de ver si puedo sumar algo desde mi lado, ¿sí? Hace un ratito, ahora más temprano, estuve dando una plenaria, desarrollando un montón de estas ideas como de una manera más general y menos bajada a lo que es concreto, pero hago un mini resumen para poner un poquito en tema, ¿sí? Primero, tenemos la situación donde nos cuesta hablar con otros, y donde nos cuesta hablar con otros no solamente por cuestiones que no logramos hacer contacto, sino porque ni siquiera a veces nos ponemos de acuerdo en qué es lo que está pasando, digamos, cuáles son los hechos. Y eso es algo que me parece sumamente preocupante y a lo que le tenemos que prestar mucha atención, que es, hay temas de la realidad que son temas fácticos, o sea, hechos que pueden ser investigados, que podemos entender cada vez mejor, para los cuales podemos tener evidencias y generar información. Y esa información, bueno, según el tema, según cada situación particular, obviamente podrá ser mucha, podrá ser poquita, se podrá ir haciendo más, o podrá haber temas de los que no se sabe casi nada, ¿sí? Pero lo que me parece que es curioso y preocupante a la vez es qué hacemos en estas situaciones donde sí hay información, donde está disponible, está accesible, no es un saber oculto, sino que está disperso por todo el mundo, y aún así nuestras posturas personales sobre determinado tema, en cierta manera, hacen a un lado esa información y siguen nuestras creencias, nuestras emociones, o lo que piensa la gente que es parecida a nosotros y en la que confiamos, ¿sí? Y esa situación es una situación que podemos llamar de posverdad, solo como manera de ponerle un nombre a algo que en realidad creo que todos vivimos, que nos puede pasar a nosotros, le pasa a los demás, y que es uno de los grandes ingredientes de complicación en lo que es conversar con otros que piensan distinto. Ni siquiera nos estamos poniendo de acuerdo en cuáles son los hechos, y a partir de ahí ya mucho menos podemos tratar de ponernos de acuerdo en qué hacemos si estos son los hechos, ¿no? Entonces, esas serie de complicaciones que además hoy, bueno, no solo en nuestro país, sino en prácticamente todos los países se está observando en los últimos tiempos, hay una tendencia de las sociedades a separarse en grupos, en tribus, y eso dificulta todavía más la conversación, porque cada vez nos recluimos más con los que son parecidos a nosotros, nos alejamos más de los diferentes, pero al mismo tiempo
si hacemos eso, tenemos la necesidad urgente en un punto de coexistir juntos y llevar esto de alguna manera a buen puerto para todos, ¿no? Para hacer esto, digamos, para abordar esto, la primera clave es en un punto, aceptar una limitación de algo que ocurre en estas situaciones donde hay posverdad, que es que incluso si hay información, la información no es suficiente para cambiar nuestras posturas o cambiar las posturas de los demás. Con lo cual, las estrategias que necesitamos para tener una conversación que no sea sencillamente emitir información y pretender que al otro le llegue, o al revés, requieren otras sutilezas, otras cosas. Y ese va a ser un poco el foco del taller de hoy, ¿sí? Primero, digamos, ¿por qué conversar, digamos? Me parece que quizás cada uno tiene su propio objetivo. A mí me gusta sistematizarlo como con dos miradas. Una mirada que tiene más que ver con lo humano, con lo vincular, y en un punto con lo ideológico, es algo que me pasa a mí, puede no pasarle a otras personas, por supuesto, que tiene que ver con poder generar, conservar o evitar que se pierdan los vínculos entre las personas. No me refiero a vínculos necesariamente de cariño, sino la capacidad de reconocernos integrantes de una misma sociedad, ¿sí? Y en ese sentido de poder armar algún puente que nos contacte con el otro, independientemente quizás de que quizás no coincidimos en determinadas posturas o no vemos el mundo de la misma manera. Desde mi perspectiva, salvo que eso representa algún tipo de amenaza o potencial daño para algunas personas, esa diversidad tiene un aspecto positivo, valioso, que incluso creo que habría que cultivar, ¿sí? Pero después tengo como motivos en un punto más pragmático, ¿sí? Necesitamos hablar con otros por una cuestión muy, muy concreta, que es que si solamente hablamos con los propios, es muy difícil que nos demos cuenta de si lo que nosotros pensamos está bien o está mal. Cuando digo bien o mal, no es una valoración subjetiva. Por supuesto que hay temas donde vamos a tener opiniones que son cuestiones ideológicas o de valores que no hay un bien y un mal. Es la diversidad humana y está perfecto, ¿sí? Lo que yo me refiero a bien o mal en este sentido es que se corresponda o no con la realidad. Si hay algo que está pasando, que son hechos concretos, conocidos, difundidos, y un grupo rechaza eso porque no le gusta, para simplificar, por supuesto, corriendo el riesgo de estereotipar, pero porque es mucho más complejo, ¿no? Eso es un problema. Entonces, ¿cómo ese grupo se va a dar cuenta de que está sosteniendo una idea equivocada, que no está considerando lo que se sabe, si no habla con otras personas? Es muy difícil para nosotros, los seres humanos, admitir hechos o información que contradice nuestras posturas. Muy difícil. Es sumamente incómodo. Así que en algún punto necesitamos hablar con otros para que nos ayuden a poner a prueba nuestras ideas. Y si nuestras ideas están buenas, o sea, se concuerdan con la realidad, esa conversación, que incluso puede ser un ataque brutal sobre la idea, nos va a ayudar a decir, ay, si sobrevivió este ataque brutal, es que estábamos bien. Y si no sobrevivió este ataque brutal, es que estábamos mal, cambiemos de idea. Y cuanto antes pasa eso, mejores herramientas tenemos para, digamos, más fácil nos damos cuenta de que nos equivocamos y podemos solucionar o enmendar la situación, ¿no? Entonces, más allá de si nuestras ideas son buenas o malas, a partir de nuestras ideas nosotros tomamos un montón de decisiones individuales. Por ejemplo, desde qué consumir y qué no, a qué, digamos, en qué invertir y en qué no, a qué apostar y a qué no, de qué va a pasar, y decisiones que tienen que, digamos, se nutren de esa información que hay en el mundo real. Pero eso es lo individual. Ahora le sumo una capa de complejidad. También necesitamos muchas veces tomar decisiones colectivas. Y una decisión colectiva se tiene que nutrir de un consenso hecho entre personas que no piensan lo mismo, ¿sí? Y un consenso no es ponernos todos de acuerdo, es incluso en desacuerdo decidir con personas que piensan distinto, bueno, vayamos para allá. Cuando logramos ese tipo de consensos, son consensos que duran en el tiempo, que son genuinos, porque están apoyados en realmente un apoyo de la sociedad un poco más en su conjunto, y no solo por un
un activismo parcial, digamos, o un grupo que tiene algún tipo de voluntad, y es muchísimo más resistente y más fuerte en el sentido de que está menos sujeto a vaivenes o políticos o de cambios de opinión pública o de lo que sea, o cambios de poder, ¿no? Que también se ve. Eso en cuanto a, digamos, el valor, por lo menos desde mi perspectiva, y por supuesto esto es discutible, este es un recorte mío, de cuál es el valor de conversar con personas diferentes, ¿sí? También en términos pragmáticos y no solamente ideológicos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Para eso les voy a plantear como dos escalas de complejidad. Empecemos con la versión medianamente, o por lo menos un poco más sencilla, que es hablar con otra persona en una conversación privada, quiero decir, sin personas que la miran, ¿sí? Y personal, ¿sí? Tipo 1 a 1, por ejemplo, la versión más fácil, ¿sí? Los típicos consejos en relación con esto, con cómo conversar en estas situaciones, suelen tener mucho que ver con, bueno, empecemos a conversar, ¿cómo lo hacemos? El durante. Les quiero contar eso, pero quiero incluir otra cosa que es la previa a conversar, porque tenemos que generar una cierta perspectiva personal y un clima que facilite eso que va a ocurrir después. En esta previa a una conversación que va a ser difícil, porque es con una persona que piensa diferente de nosotros en algún eje, les propongo tres cosas, ¿sí? Primero, construir o reforzar lo que es el vínculo de confianza con esa persona. Si es un familiar o un amigo, por supuesto, gran parte del camino está recorrido. Si es un colega que conocemos poco, es establecer una confianza fuera de lo que es la conversación difícil que vamos a tener. Es un vínculo, o sea, el viejo vínculo personal de te conozco más o menos lo mejor que puedo, vos me conoces a mí, confío, te cuido, me cuidás, ¿sí? Esa confianza la necesitamos de base. Y por supuesto puede llevar tiempo. Si es entre individuos, como lo estoy diciendo ahora, es una cosa, llevado a una escala más compleja es confianza entre interlocutores, por ejemplo, una empresa con el Estado, una empresa con otra empresa, una empresa con un grupo ambientalista, y todo eso obviamente es un poquito más difícil y quizás requiera más tiempo, pero largarse a la conversación difícil sin poner cimientos firmes de cierto marco de confianza del estilo somos todos buena gente y estamos buscando lo mejor, es muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, primero eso. Segundo, tener una mirada personal nuestra y en lo posible compartida con nuestro interlocutor, en donde vamos a ponernos a conversar de manera colaborativa. ¿Y esto qué quiero decir? En teorías de juegos hay una gran clasificación entre, por ejemplo, lo que es un juego de suma cero, donde hay uno que gana y otro que pierde. Por eso se llama suma cero. Por ejemplo, el ajedrez es un típico juego de suma cero. Bueno, por supuesto se puede empatar y sigue siendo de suma cero, ¿sí? Pero no pueden ganar los dos o perder los dos en el ajedrez. En una conversación, si nosotros vamos a entrar en la conversación con la idea de quién va a ganar y quién va a perder, no va a avanzar. No va a ser una conversación, va a ser una discusión que no va a llevar a construir un consenso. Podemos querer hacerlo igual, pero no es de lo que estamos hablando. Pero si nosotros vemos esa futura conversación que todavía no tuvimos, por eso digo que esto es la previa, ¿no? Como una oportunidad de colaborar con el otro para testear nuestras ideas y ver si nuestras ideas están buenas o no, eso es un juego de no suma cero. Y la idea es que entonces podemos ganar las dos partes, ¿sí? Tenemos la oportunidad de ganar las dos partes. Y eso es una oportunidad que suele estar muy desaprovechada. Para entrar en eso, en una idea, en un marco de win-win, digamos, donde ganamos todos y colaboramos por un objetivo común, hay dos grandes maneras. Una es charlarlo, así, abiertamente, como se los estoy diciendo ahora. Otra manera es generar contextos o incentivos que faciliten eso. Hoy, en algunas empresas se está trabajando para generar esos entornos que faciliten este tipo de conversaciones. Hay maneras de incentivarlo también del estilo, ustedes tienen que lograr un consenso sobre esto, si lo logran, les doy no sé, o sea, algún beneficio, alguna cosa, algo,
pero ustedes ahora tienen que colaborar. Es otro capítulo, ¿sí? Tercera cosa, antes de conversar, tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestras posturas. Si podemos entrar a la conversación sin haber definido todavía nuestra postura sobre ese tema, mejor. Porque entonces lo que nos conviene hacer es aprender sobre el tema, estudiar, darnos tiempo, tratar de verlo con otras perspectivas, tratar de ver, bueno, está bien, quizás para mí, por quién soy, por mi trabajo, mi formación, la gente de la que me rodeo, la opinión sobre este tema es tal, pero ¿qué pasa si lo veo de este lado, de este otro lado? ¿Cómo es? ¿Cómo se nutre con, digamos, con otras miradas y con otras evidencias, ¿sí? Con otra información? Si podemos postergar la toma de decisiones, ayuda. En algún momento igual siempre hay que decidir, ¿sí? Pero ayuda, ¿por qué? Porque la manera en la que funcionan nuestros cerebros hace que una vez que tomamos una decisión, nos atamos a esa decisión en un punto. Y eso pasa mucho, por ejemplo, también en las encuestas de las redes sociales. Dicen, a ver, si me preguntan, ¿qué preferís? ¿Qué te gusta más, papa o calabaza? Y entonces capaz que yo digo, no sé, papa. Y quizás no tengo ninguna preferencia realmente, pero en el momento contesté eso, es muy fácil que después me vuelva una especie de defensora de la papa y ataque a los que les guste la calabaza, pero que en el fondo no hay realmente una diferencia. O sea, obviamente lo estoy haciendo de una manera ridícula, ¿sí? Pero quiero decir que a veces cuando tomamos una posición nos casamos con esa posición y es muy difícil de deshacer por más información que aparezca para ayudarnos en ese sentido. Pero bueno, a veces entramos a la conversación con una postura. Si entramos con una postura y queremos tener una conversación genuina con la otra parte, genuina me refiero a honesta, donde ponemos todo sobre la mesa, tengo que poder entrar a la conversación con una actitud de estoy dispuesta a cambiar de opinión si me venís con evidencias más confiables que me contradicen o argumentos muy poderosos que me contradicen. ¿Sí? Tengo esta disposición, después veamos qué pasa. Si la otra parte está con esta misma previa, ya están como los ingredientes para entrar en la conversación, ¿sí? Y vamos a la conversación, a lo que es el durante. Voy con 3 cosas también. Una, quizás la más intuitiva, tiene que ver con manejar el tono, cosas que no tienen que ver con el contenido, sino con lo actitudinal, digamos. O sea, manejar el tono, que sea tranquilo, no amenazante. Cuando uno construyó la confianza, también es más fácil eso. También dar atención total. Si vamos a entrar en una conversación difícil, no podemos estar mirando el teléfono, ¿sí? Forma parte del respeto por el otro. La atención hoy es uno de los recursos más limitados y por lo tanto más valiosos que tenemos nosotros los seres humanos. Ni la pidemos, y cuando es importante ponerla en juego, la tenemos que poner en juego. Entonces, atención total, y eso también nos va a ayudar a tener una escucha realmente atenta y activa, o sea, escuchar al otro. Un típico digamos, problema de las conversaciones difíciles es que las personas entramos a la conversación teniendo ya medio la agenda de qué es lo que queremos decir. Y una conversación es mucho más acerca de escuchar al otro que de decir lo que ya veníamos pensando que teníamos que decir. Entonces, es escuchar para entender la postura del otro, y si no nos alcanza la información, preguntar y repreguntar para entender la postura del otro. Cuando el otro hace lo mismo, eso empieza a armar como un tejido y ayuda a poner a prueba las ideas, y realmente si hay una idea que no anda, se va a notar más fácilmente, ¿sí? Otra herramienta, digamos, para el durante es no rotularnos entre nosotros. O sea, por ejemplo, ni a nosotros mismos ni al otro, ¿no? Vos porque votás tal partido político, por eso decís tal cosa. Yo soy muy cabezadura y yo no cambio de opinión. Yo pienso esto. Eso también es un etiquetado, es un rotulado que nos asigna quizás muy artificialmente y muy dogmáticamente una determinada identidad. Y una vez que pegoteamos nuestra postura sobre un tema a algo que es identitario, es muy difícil de separar. Y si es difícil de separar, cuando me destruyen la postura
porque ahora parece que estaba equivocada, está pegado a mi identidad, a lo que yo percibo como mi identidad, y entonces me siento amenazada. Si separamos lo que es quién soy yo de lo que estoy pensando, además en este momento, porque capaz que en un mes pienso otra cosa, y yo sigo siendo yo, es más fácil poner a prueba esas ideas sin sentir que se nos juega la vida. ¿Sí? Y por último, en lo que es, digamos, como gran herramienta me parece durante una conversación, es antes de ir directo a eso que nos separa, a eso que en lo que somos distintos, en lo que pensamos distintos, tratar de identificar qué tenemos en común, dónde está nuestro piso común, ¿sí? Y en ese sentido, quizás pensamos, no hay nada que tenga en común con la otra persona, pero hay conversaciones digamos, sobre cuestiones, digamos, grieta partidaria, no importa, donde las dos partes pueden estar 100% comprometidas con la idea de lograr una mejor democracia, mayor bienestar para los ciudadanos, menor desempleo, los indicadores que quieran, solamente que un lado piensa que se logra de determinada manera y otro lado piensa que se logra de otro. Pero si ponemos sobre la mesa, si visibilizamos todo eso que tenemos en común, quizás nos damos cuenta de que tenemos un 80% de cosas, de valores muy importantes que tenemos en común y que ahora las vemos. Si no las habilitamos, no las vemos y pensamos que es todo distinto. Una vez que las vemos, ahí sí discutamos eso otro en lo que no concordamos, ¿sí? Pero entonces, en estrategias del durante, digamos, manejar el tono, la tensión, todo eso. No usar rótulos y, por último, buscar lo que hay en común, ¿sí? Pero bueno, esa es una conversación privada, personal, con tiempo. La vida real es más complicada. Si vamos a otro tipo de conversaciones que tiene que ver, por ejemplo, con mucho de lo que pasa hoy o en medios de comunicación profesionales o en redes sociales, habrán visto que es un caos total, ¿no? No es solamente, en redes quizás uno lo podría imaginar porque, bueno, somos todos individuos, cada uno con su cuenta, haciendo lo que se le canta en su red social. Bueno, es obviamente una atribución personal y es asunto de cada uno. Pero eso a veces se propaga a periodistas profesionales en los medios de comunicación, de medios de comunicación, pero en redes sociales. O vamos a una nota en un medio de comunicación profesional y en los comentarios se arma un desastre. O un medio comunica determinado hecho con tal sesgo, con tal mirada, otro medio comunica el mismo hecho de una manera totalmente distinta porque priorizan de distintas cosas, ¿no? Entonces, en ese caos, generar una conversación pública y, por ejemplo, por redes sociales es muchísimo más difícil que lo que acabo de decir. Y ahí la dificultad es que hay una audiencia. Aún si yo estoy tuiteándome con una persona, nos están leyendo X cantidad de gente, ¿sí? El control que yo pueda tener, o que podamos tener nosotros dos, sobre nuestra conversación, si es pública, es mucho más frágil, porque ahora la audiencia puede intervenir también y, por supuesto, tirar el tablero. O sea, patear el tablero, decir, bueno, sí, nosotros queremos mantener un buen tono, pero viene alguien que apoya mi postura y tira una agresión. Y eso es una escalada armamentista muy, muy difícil de desarmar, sobre todo porque las redes sociales están muy diseñadas para generar eso, generar emoción, generar indignación y respuestas muy poco reflexionadas, digamos, muy rápidas. Con lo cual, es una dificultad. Entonces, vamos a tener audiencia. Otra cosa, nosotros necesitamos definir para qué es lo que queremos hacer con esa otra persona que piensa distinto. Y para simplificar, veo dos caminos grandes. Un camino es decir, bueno, no me interesa lograr un consenso, no me interesa entender la otra postura. Lo que yo quiero es visibilizar mi postura, decir algo muy fuertemente, que los que piensan como yo se sumen, volver algo trending topic en Twitter, por decir algo, y eso es una estrategia que tiene, por ejemplo, el activismo, ¿sí? Que sirve para un montón de cosas, pero es una estrategia de visibilización de temas, pero que sin duda no va a llevar a una conversación difícil. La otra parte se va a sentir atacada, va a contestar, eso va a reclutar a los de la otra parte, y ahí se arma esas peleas que sí, para los que estén en redes sociales deben estar habituados, ¿sí?
El otro camino posible, que sí puede conducir a una búsqueda de consensos genuina, honesta y paciente, tiene que ver con que si realmente queremos conversar, tenemos que poder tratar de controlar la situación. Controlar esa audiencia, controlar no lo digo de una manera vertical y jerárquica, sino entender la dinámica, el ecosistema en el que estamos hablando. Si vamos a querer tener esa conversación con esa persona en Twitter de manera pública, entonces, regular el tono, todo lo mismo que habíamos dicho antes, acordar determinadas normas, pero si alguien de los míos, entre comillas, viene con una agresión, yo lo freno. Yo marco, digo, no estoy hablando de esta manera, no estamos hablando de esta manera, protegiendo el ecosistema de conversación. Eso también ayuda a visibilizar discusiones y a veces, curiosamente, predica con el ejemplo. O sea, uno a veces está, no sé, muy cansado de la agresión en las redes sociales, pero cuando estas cosas funcionan es muy reconfortante porque además permiten visibilizar perspectivas muy, muy diversas a las que a veces cada uno de nosotros no tiene acceso, porque sencillamente nos movemos en mundos chiquitos, ¿no? Así que bueno, estos son como un gran pantallazo muy superficial, obviamente, de algunas ideas que quizás puedan ser útiles. Por supuesto, muchas veces no nos vamos a poner de acuerdo, pero aún así podríamos lograr un consenso, ¿sí? Estoy diferenciando mucho lo que es estar de acuerdo con consensuar. A veces no vamos a lograr un consenso tampoco, pero por lo menos pudimos entender un poco mejor a la otra parte y quizás para la próxima conversación vamos a entrar mejor preparados y entendiendo algún matiz que se nos había pasado. Puede ser que nosotros tengamos la mejor onda para conversar y el otro no. Al revés también, por supuesto. Es difícil, puede no andar, pero hay un montón de cosas que creo que sí podemos hacer, no solamente para mejorar nuestras conversaciones desde lo que es nuestra decisión personal, sino en pensar de qué manera facilitar esto, generar contextos que faciliten esto. Si es en redes sociales, manejar el tono ya baja un montón lo que es la posibilidad de la agresión o de que todo se vaya a una especie de insultos mutuos, ¿no? Si es un ámbito de trabajo, generar contextos colaborativos que habiliten las voces disidentes, donde no se penalice pensar distinto, sino que justamente se invite a pensar distinto y se lo, digamos, realmente no haya repercusiones, digamos, no haya algún tipo de castigo tácito en ese sentido. Y generar también dinámicas de la conversación donde es como todo, a medida que uno lo practica va resultando cada vez más fácil. Entonces, va a salir mal un montón de veces hasta que en algún momento va a salir bastante bien y uno dice, wow, valió la pena, ¿no? Bueno, yo creo que se puede lograr, que es un camino que conviene intentar recorrer, aunque sea difícil, y que hay mucho que se puede hacer, ¿sí? Así que bueno, por mi parte, freno acá. Bueno, muchas gracias y no sé si hay preguntas o comentarios. Buenísimo, Guadalupe. Espectacular. Mientras van llegando algunas preguntas, yo te voy a hacer una pregunta que me quedó de la plenaria, que creo que es una cosa que nos puede ayudar. Vos, cuando hablabas de posverdad, hablaste de la posverdad intencional. Y yo me quedé pensando, ¿qué diferencia hay entre la posverdad intencional, que por ahí la podés desarrollar un poquitito acá? ¿Qué diferencia hay entre la posverdad intencional y el mentir? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Y cómo implica un tratamiento distinto esas dos cosas? Bien. Mira, depende un poco desde dónde lo miremos. Para los que no, digamos, si hay alguien que no estuvo antes, que es posible, muy posible, la posverdad, o sea, yo separaba la posverdad de esa situación donde influyen más las emociones y todos esos otros factores en lo que es la decisión o la postura que uno toma, en las diferencias, en una versión como casual, que ocurre sin querer, solo porque las personas somos así, nos vinculamos así, y una versión intencional en donde quizás hay un agente, un grupo, una persona que está promoviendo una desinformación para conseguir determinado beneficio, no importa, ¿sí? Lo que sea. Es interesante la discusión entre si la posverdad intencional es o no mentir. Hay dos razones grandes por las cuales no es lo mismo, desde mi perspectiva.
Primero, quien está intencionalmente generando esa posverdad no necesita decir mentiras. Las tabacaleras, que era el ejemplo que había dado antes, no necesitaba decir fumar es sano. Alcanzaba con estrategias de generar una duda suave, y eso ya desencadenaba una serie de comportamientos que hacía que la gente siguiera fumando, a pesar de todas las advertencias del peligro a la salud. Generar una duda es toda una serie de estrategias que es distinto. Por supuesto, internamente supongo que queda claro en quien lo hace, que está deformando, manipulando el contexto informativo. Pero técnicamente hablando quizás no esté mintiendo. Entonces el problema es que si lo reducimos a la idea de mentir, creo que se simplifica demasiado y no nos permite atacarlo de una manera completa y efectiva. Desde el lado de quien recibe esa posverdad intencional y cae víctima, digamos, de esa situación, la posverdad toca muchas cosas personales, que son los sesgos y las preferencias propias, y por eso es tan creíble y tan difícil de rechazar. Una mentira, si alguien nos dice, hey, tal te mintió, decimos, no puedo creer que caí en esta mentira, y se arregla fácil. Entonces, hay puntos en común, pero lo de mentir es muchísimo más fácil de generar y de arreglar. La posverdad intencional tiene un montón de capas más que lo vuelven más difícil. No sé si te respondí. Sí, está buenísimo. No me imaginaba que iba a salir pensando que eso, ¿no? Que es casi más peligrosa la posverdad intencional que la mentira, digamos. Entre comillas, todo muy fuerte, entre comillas. Es fuerte, sí, igual posverdad intencional, no sé cuántos ejemplos hay, ¿no? Quizás no haya tantos, y a la larga igual todo se sabe, ¿no? Me parece, sí. Pero bueno. Bien, otra que me anoté recién, y bueno, voy a una que llega y después seguimos. Cuando vos decís cotejar mis ideas, ¿es para ver si con mis fundamentos puedo convencer a la otra persona? ¿O para generar una discusión para ver si lo mío es correcto? Y si no, aceptar el fundamento del otro. No sé si lo planteé bien, pero creo que la idea está. Sí, la idea sí, son palabras que yo no debo haber usado porque no son palabras que use, pero es por una cuestión de hábitos. Sí, a ver, trato de aclarar un poco esa idea. A ver si te entendí, ¿no? Si yo tengo una idea muy arraigada, ¿no? Y no la hablo con nadie, y encima es tan arraigada que si alguien me muestra evidencias de lo contrario, voy a encontrar maneras inconscientes, sin darme cuenta por cómo funcionamos las personas, de rechazar esa información. A ver, qué sé yo, pongámosle, yo digo, los alfajores son saludables. Ya sé que mejor una fruta, que todo el mundo dice que son las frutas, pero la posta es que los alfajores son saludables. La información es clarísima que una fruta va a ser más saludable que el alfajor sea más rico, no importa, ¿sí? Esa es otra discusión, pero saludable no es, ¿ok? Ahora, si yo tengo esa idea de que el alfajor es saludable, no importa cuánta información nutricional me den, no va a hacer mella en mí. Después me junto con la Sociedad Argentina de Amantes del Alfajor, ¿ok? Entonces todos juntos decimos, es que los alfajores son lo buenísimo, o sea, con un alfajor por día ya estás, vivís súper 100 años, ¿ok? Nuestro grupo nos refuerza nuestra postura porque pensamos lo mismo. En esa situación donde estamos rechazando la información del afuera y donde lo único que escuchamos en nuestra burbujita es que los alfajores son saludables, ¿de qué manera nos vamos a dar cuenta de que estamos equivocados? Entonces, una oportunidad de darnos cuenta de que estamos equivocados es tratar de armar un puente con personas que nos dicen, hey, los alfajores no son saludables, si quieres comerlos igual, pero no son saludables. Entonces, en ese puente, lo que podemos hacer, si queremos conversar genuinamente, es escuchar, armar ese vínculo, esa confianza. Cuando está la confianza podemos generar un poquito esto otro, que sin la confianza es muy, muy difícil, donde ahora sí, capaz que las otras personas nos dicen, miren, o sea, la misma información de antes, pero de otra manera, con otro
con otro amor, digamos, con una mirada más empática, esas otras personas nos pueden ayudar a ver que los alfajores no son saludables. Si no, es realmente muy, muy difícil. Y ahí, entonces, podemos aprender, igual después podemos decidir igual lo que se nos cante, ¿ok? Pero quiero decir, no, por lo menos vamos a dejar de creer o de usar como argumento que es un tema de salud. No sé, muy ridículo el ejemplo, lo acabo de inventar, pero a ver si... Me parece perfecto y clarísimo, y está bueno. Yo te voy a llevar de vuelta, así como para ir saltando, a lo de las redes y los medios. Nosotros tenemos muchas veces esa discusión, o llamarle, sí, intercambio, pongámosle los nombres que querramos, entre los que estamos en el campo y el ambientalismo extremo. Muchas de las personas que seguramente estén escuchándote son gente que estamos en la búsqueda esa de generación de consensos y de achicar grietas y de trabajar para que no nos vean como nos ven a veces y esas cosas. Entonces, y ahí tenemos bastante instalado eso de que sabemos que estamos discutiendo con un extremista, llamémosle, del otro lado, o sentimos eso, y entendemos claramente el concepto ese de que hay una audiencia a la que nos interesa llegar, capaz incluso más que el tipo que está en el otro extremo, digamos. Herramientas para llegar a esa audiencia, para convencernos la palabra, pero ¿qué se te ocurre decirnos de eso? Sí, es interesante, me imagino un poco, bueno, no conozco en detalle, pero me imagino un poco la situación. Varias cosas. Primero, si estamos hablando de hablar con el ambientalismo extremo en el marco de redes sociales, es como, diría, el peor de los mundos posibles. Primero, el extremismo existe posiblemente en cualquier postura. Me imagino que en el campo también existe cierta variante de extremismo. Me refiero a extremismo en un sentido, no quiero ponerle juicio de valor, sino solamente descriptivo, ¿sí? Me refiero a una postura muy hermética, muy reacia a escuchar otras posturas, con muchas ganas de que se haga lo que ellos quieren y no de buscar consensos. En ese sentido, el extremismo, no me importa de qué postura, es muy difícil de traer a este tipo de dinámicas, ¿sí? Si hay un ambientalismo extremo o un campo extremo, para lograr consensos no los sumaría a la discusión. El extremismo sí sirve, a veces, habrá que ver cada situación particular. Por ejemplo, no estoy considerando el extremismo, no sé, nazi, ¿ok? Hay cosas que me parece que no son válidas desde otro lado, pero hay extremismos que quizás son 20 personas muy, muy activas, pero que logran poner un tema sobre la mesa que hace falta que esté puesto sobre la mesa. O sea, ayudan a visibilizar, están muy comprometidos, y las redes son una gran herramienta para difundir un mensaje de esas características, ¿sí? De vuelta, no estoy haciendo juicios de valor. Ahora, si la idea es buscar consensos, buscaría interlocutores que no sean extremistas, tanto de un lado como del otro. Quizás hay que seleccionar mejor con quiénes hablar, y yo me imagino, no conozco, pero me imagino totalmente que pueda existir un ambientalismo muy racional, muy preocupado por el ambiente, pero que al mismo tiempo no niegue cierta necesidad de que hay que hacer una producción sustentable o de que hay que, no sé, no tengo miedo de meterme en cosas que realmente no manejo de lo que es el ambiente del campo, pero a ver si se entiende la idea general, ¿no? Y ese es el ambientalismo con el que hay que poder hablar, porque si con ese ambientalismo y una postura no extrema del campo se logran consensos, después se va reclutando y se va instalando una cultura, y no es solamente el objetivo conseguir un consenso, sino generar un canal de diálogo. Eso, sobre un canal de diálogo, después se puede seguir armando, ¿sí? Entonces, primera cosa, seleccionar a los interlocutores. Si el objetivo es la búsqueda de consenso, después claramente cualquier persona, sobre todo con la libertad que hay en las redes, y me parece que de hecho es una cosa muy, muy valiosa que tienen, cada uno puede hacer con su cuenta lo que quiera, ¿no? O sea, si alguien quiere manifestarse de manera agresiva y desestimar determinadas personas o determinadas posturas porque no le gustan, y bueno, está bien,
pero quizás esas no sean las personas que haga falta para conseguir un consenso duradero. Por eso lo aclaré antes, el tema de decidir qué es lo que uno quiere lograr. Hay que tener muy claro el propósito. Y quizás, si uno quiere hablar con ambientalistas y campo, digamos, juntar como si fuera una mesa de diálogo, no es por Twitter. Hay que generar una mesa de diálogo, que son cosas que también hay décadas de experiencia y de herramientas para llevar eso adelante. Hay mesas de diálogo que impiden guerras civiles, ¿ok? Y así no vamos a poder lograr juntar ambientalistas y campo en una misma mesa. Pero bueno, hay que entender el contexto y entender qué permite cada contexto y cuánto podemos nosotros modular eso para lo que nosotros queremos lograr. Buenísimo. Pasamos a otra que es interesante porque trae otro tema. Se ve que es alguien del INTA que la envía. Dice, nosotros como extensionistas de INTA entendemos que primero escuchamos los problemas personales de los productores y luego se abren muy bien a lo técnico. ¿Cómo ves eso? Ese, entre comillas, debe ser ese entrar por el lado personal. Es maravilloso, me parece que debe ser muy, muy efectivo, porque eso es una estrategia para generar el vínculo y la confianza que decía antes. Una vez que uno comparte sus vulnerabilidades, y además con respeto, ¿no? Porque no es una cuestión de andar manipulando gente, sino de realmente, de manera genuina, decir, quiero entender lo que te está pasando, y darle espacio a eso, se establece algo, es un nexo que después permite todo lo demás. Me parece que sí, que está bueno. No sabía que lo hacía, me parece súper interesante. Bueno, acá hay otra linda, interesante, larga pero muy interesante. Ahí voy. El filósofo Harari desarrolla el concepto de que no se gobierna con la verdad, sino con la ficción. Que la ficción cohesiona mucho más a la sociedad que la verdad. Justamente porque eran los mitos descabellados los que permitían distinguir a un miembro de la tribu de otro que no lo era. Creer en cosas racionales no servía para eso. Por ello señala que los líderes astutos decían mentiras deliberadas para reconocer a los devotos confiables de los seguidores ocasionales. Si entonces los líderes políticos son los principales promotores de la posverdad intencional, ¿cómo encarar socialmente una lucha tan desigual? Mira qué pregunta te tiré. ¡Wow! No, es que no sé si estoy en condiciones de hacerle honor a semejante reflexión. Me parece muy interesante, y estoy sonriendo porque me despierta curiosidad y me resulta atractiva esa pregunta. A ver, perdón, me estuve anotando porque no quería olvidarme. Esta idea de Harari es muy interesante y bueno, yo no soy experta en esas cosas, pero me parece totalmente plausible y está bastante bien fundamentada, por lo menos por lo que yo pude ver. La idea de las ficciones, de las narrativas que cohesionan y que armaron nuestras sociedades es fuerte, ¿no? Pero creo que la separo en dos partes esta pregunta. Una parte, esta idea general, y después el tema de los políticos como agentes de posverdad intencional, ¿sí? Lo que es narrativas que cohesionan, que a veces son ficcionales, posiblemente en términos de la civilización humana, diría a grandes rasgos que sí, es posible. De hecho, los que venimos de ciencias sabemos muy bien, me parece, sobre todo los que migramos del mundo científico de ciencia dura, de comunicarnos con pares en un lenguaje que es aséptico, puro dato, desprovisto de emoción, y si no, en realidad está siendo un mal científico, a comunicarnos con seres humanos reales del mundo exterior que sí incluyen la emoción, ¿no? He dicho, obviamente, de manera muy burda y muy simplista. Sabemos que los datos duros y asépticos y sin emoción no convencen a nadie. Muchos divulgadores científicos yo creo que fracasan en ese eje, porque lo que tratan es de hacer la ciencia fácil, pero no le meten emoción, y entonces, sí, a algunos les gustará, para algunos les ayudará a entender algún tema, pero no tienen esa llegada que sí puede tener una narrativa un poco más emocional. Y ahí estoy separando lo que es ficcional de emocional.
por mi perspectiva, yo no puedo coincidir con la idea de meter ficción solo para cohesionar una sociedad, pero es una mirada personal. Para mí tenemos que ser muy, muy honestos con la verdad y defenderla. De hecho, si no la defendemos un poco más, ya vemos que se nos escapa entre los dedos. Así que para mí eso yo no lo suelto. Ahora, una vez que conocemos la verdad, en el sentido que yo, por ejemplo, sabemos que las vacunas funcionan y está claro, y realmente tenemos evidencias de eso, estamos muy seguros de que las evidencias sostienen nuestra postura. Si yo quiero que ese mensaje llegue y tenga cierta penetrancia, le voy a tener que meter cierta emocionalidad o cierta cuestión que no es puramente racional. A eso voy, para no simplificar tampoco lo que es emoción, ¿sí? De hecho, la emoción es lo más. O sea, las historias que realmente, eso lo saben desde, sí, bueno, Harari lo dice, todas las historias bíblicas o digamos, las parábolas de la cultura judía, son todas cosas que son historias que están como diseñadas para lograr un gran efecto, no nos las olvidamos más, quedan ahí y sirven para reflejar grandes ideas. Y por ahí es mucho más efectivo para comunicar que una historia, no sé. Ese es el problema que tiene también la divulgación, que incluye datos duros, gráficos, y todo eso es muy, muy difícil. Me fui de tema, perdón. Eso por un lado. Por el otro lado, lo de si los políticos son agentes de posverdad intencional, me cuesta. Me cuesta meter a todos los políticos en la misma bolsa. No niego que pueda haber algunos que podríamos caratular de esa manera, pero ahí ya vamos a entrar en cuestiones ideológicas muy personales de cada uno y muy difíciles de analizar, y sin duda no va a ser ahora, ¿sí? Si ya estamos viendo que los políticos son agentes de posverdad intencional y nosotros somos el otro lado, creo que tenemos problemas más graves que si los políticos sean agentes de posverdad intencional. O sea, creo que tenemos que repensar la democracia o nuestra participación en la democracia. Y si es así, bueno, cambiemos algo. Pero me supera totalmente. Bien. Perdón. No, fuiste clarísima. Y sí, si estamos en ese punto, sí, hay casi obligación de involucrarse. Me quedé con lo de las emociones. Me hiciste acordar a Diego Golombek, que muchas veces dice que la ciencia dura le pasa lo mismo que al campo, en cuanto a lo que es esa necesidad de contar y sentir que del otro lado no se la escucha, o que hay un ruido ahí en el medio, y que él lo agarra por ese lado, ¿no? Como que tenemos bien el cómo, la parte de la cabeza, pero no tenemos tan desarrollado eso que nace del porqué del corazón, y entonces es como medio difícil eso, ¿no? Pasar a la acción y generar la cosa. Con Diego nos conocemos hace mucho, obviamente somos como del mismo palo, ¿no? Y coincidimos en un montón de cosas, y no había escuchado esta postura, pero me la recontra imagino. Está buena la analogía en el sentido de la necesidad de comunicar, de decir eso que para uno es importante y es valioso, y es importante que los demás lo conozcan, no solo por hacer catarsis personal, sino que es importante que las demás personas lo conozcan para que se les agrande el mundo y entiendan mejor algunas cuestiones, y también puedan ser partícipes más activos y responsables de la toma de decisiones, ¿no? Es interesante, porque son como dos mundos muy separados. La ciencia está muy separada de la sociedad, el campo está muy separado hoy, lamentablemente, de la sociedad. Creo que hay mucha ignorancia en lo que es. Realmente, ojalá tuvieran un divulgador, no sé si quizás lo tienen y yo no lo conozco, ¿sí? Me refiero a alguien que pueda comunicar de una manera honesta con los datos y sincera, y digamos, obviamente que no traicione a la verdad, lo que decía antes, pero que de una manera que llegue, que permee y que le dé ganas a la sociedad de aprender más, de entender más, no sé, cómo llegó el bife o la manzana al negocio que está acá en Buenos Aires. Lo tenemos, o sea, siento que nosotros, sobre todo en estas ciudades grandes, estamos muy aislados de lo que es el proceso que permitió que las cosas llegaran a camino menos de 100 metros y tengo lo que se me cante. Y en un punto a veces es muy...
quizás es como deshonesto de nuestra parte, o bueno, para no atribuirle una cosa que tiene una valoración tan negativa, es como, no tenemos la menor idea de cómo esto llegó hasta acá, de qué tipo de trabajo hizo falta, quién lo hizo, cuánto se invirtió, qué se puso en riesgo, qué salió mal, qué riesgos hay para el ambiente también, si vamos a hablar de ambientes, lo que sea, no lo sabemos. Entonces, ahí si hubiera personas que pudieran tomar ese guante, creo que les vendría muy bien, pero hay que hacerlo con, bueno, lo mismo que decía de la divulgación, hay que hacerlo primero con un lado muy, muy honesto y genuino y responsable con lo que es la transmisión de la información, pero además con una manera que permita llegar, que sea atractiva, no necesariamente tiene que ser divertida o... Eso ya depende mucho del estilo de cada uno, cada comunicador encuentra como su beta donde se siente cómodo, ¿no? Pero sin duda que no ataque o desprecie o minimice las posturas contrarias, que esté dispuesto a escuchar y a contestar, y bueno, eso es, no sé. Perfecto. Bien. Por ese lado podría andar. Bueno, voy con otra. ¿Algún comentario respecto a cómo abordar la temática de no sentirse un perdedor cuando uno o el otro se da cuenta que no tenía la razón? La sociedad actual suele ver peor a aquel que se equivocó y lo reconoce, que aquel que a pesar de estar visiblemente equivocado sigue sosteniendo su posición. Es cierto, eso tiene que ver, coincido totalmente con el diagnóstico, ¿sí? La manera de, hay como dos maneras de, no sé si solucionar, pero mejorar un poquito ese problema, ¿no? No se resuelve totalmente. Uno tiene que ver con lo propio, es si yo realmente me logré separar de mi idea, cambiar de idea o darme cuenta de que, no sé, mantuve una idea equivocada, no sé, 10 años, 15 años, puede ser frustrante. Pero por lo menos una manera de atravesar esa situación de frustración puede ser pensar, mejor que me di cuenta hoy y no dentro de 10 años más. O sea, mirarlo hacia el futuro y no hacia el pasado. Es un truco del cerebro, digamos, pero es un truco que puede andar, que es, nada, me equivoqué, ya fue, lo hice con la mejor intención, con la información que tenía y nada, hoy pienso otra cosa. Y después, ¿qué pasa con la penalización social? Primero hay mucha penalización social, sobre todo creo que en nuestra cultura, ni siquiera sé si en nuestro país, creo que es algo muy latinoamericano, que tiene que ver con que la persona que cambia de postura en realidad es como, bueno, se cambió de bando, es un traidor, o sea, como si se premiara mantener tu idea hasta tu último día de vida, y ahí sos como genuino. Para mí eso es muy tramposo. Por supuesto habrá ideas con las que hacemos eso, pero si la idea está mal, quedémosla. Entonces, hay algo ahí cultural que es muy difícil. Lo que sabemos, pero simplifico un montón, respecto de cómo se cambian culturas, es que las culturas es muy difícil que se cambien en tiempo corto, sencillamente porque uno diga, hey, tendríamos que cambiar esto. No funciona, ¿sí? Lo que sí puede funcionar, y a una escala mucho menor, que no es cambiar la cultura o la identidad latinoamericana, es generar pequeños ecosistemas que permitan eso. Eso lo traté de comentar antes, pero capaz que fue muy caótico. Que es, por ejemplo, en una universidad, en una escuela, en una oficina, en un grupo de trabajo, no sé, en el Congreso, en determinados entornos, generar distintos incentivos que pueden ser explícitos, incluso materiales, o incentivos en términos de cómo responden los pares, ¿sí? Si en la escuela a un chico que se equivoca, el maestro le dice, no, cállate, vos cállate, ya no podés opinar más, claramente ese chico no va a hablar más y perdemos una voz y la oportunidad de hablar y de entender algo y sin duda la oportunidad de conversar para darse cuenta de qué pasó. Si realmente se hiciera un poco más lo que tanto se predica, y yo lo digo como docente, es una autocrítica también, de ver al error como una oportunidad de aprendizaje, pero no alcanza con declamarlo, hay que ejercerlo, ¿no? Hay que ser consistente con eso y decir,
sí, mira, esto está mal por esto, por aquello, genial que lo trajiste porque entonces lo podemos charlar, premiar al que dice eso, al que se expuso, ese tipo de pequeñas cosas, pero hay que pensar chiquito para hacer un cambio grande, ¿sí? No se puede hacer el cambio grande mágicamente. Entonces, ahí la sensación de fracaso me parece que se desdibuja, o se ayuda a desdibujar. Es un trabajo que requiere, por ejemplo, en lo que es ámbitos laborales, con un líder, un par de líderes que vean esto como un problema y lo quieran cambiar, se puede hacer. Nada es 100% efectivo, pero digamos, se puede trabajar y avanzar un montón en ese sentido, ¿sí? Si en ese ámbito de trabajo se genera un ámbito de confianza, donde el que se equivoca no es penalizado socialmente, donde realmente se habilitan las voces y si algo está mal y está mal, ya está, pasemos a otra cosa, se puede. Pero bueno, a mí lo que no me gusta es quedarnos en la catarsis gigante, porque a veces me parece que si yo no puedo activar y hacer algo, no me sirve. Entonces ahí es tratar de achicar el problema y ahí sí se vuelve resoluble. No sé si. Está bueno eso último de achicar el problema para que se vuelva resoluble. Otra. ¿Cuál sería el mecanismo para lograr convencer que la búsqueda de consensos no necesariamente significa resignar bastiones? Interesante. Bueno, primero hay que estar de acuerdo en qué significa buscar consensos. Lamentablemente hay pocos ejemplos de consensos logrados a largo plazo que realmente sean diversos en sus bases, ¿no? Habría que encontrar alguno que les aplique a ustedes para los temas que para ustedes son relevantes, pero me parece que hay algunos trucos. El primero es que si un consenso, si creemos haber logrado un consenso, pero cuando miramos las posturas individuales son todas iguales, pero sabemos que existen posturas disidentes en el universo, algo estuvo mal, en el sentido de que un consenso genuino tendría que poder incluir el disenso dentro del consenso. O sea, las opiniones que no concuerdan, si están presentes, habilitadas, fueron escuchadas y permitieron quizás un matiz o un algo donde quizás todos se dieron un poco respecto de lo que querían lograr, pero la decisión final, aunque no cierre 100% con cada postura, es una decisión que cada postura decide, y bueno, sí, vamos con esto, pero de vuelta, porque la alternativa quizás es no poder hacer nada y es muchísimo peor y hay que mirarlo de una manera colaborativa. Por eso también volvía mucho sobre eso. En ese caso, yo creo que se puede. Ahora, si no se está pudiendo, porque por ejemplo la otra parte no lo ve de esa manera, hay que hacer mucho trabajo previo antes de tratar, yo reforzaría la previa, digamos. Antes de ir a tratar directo de cabeza a buscar el consenso, trabajaría mucho más lo que es vínculos de confianza, objetivos, bueno, pensarlo de manera colaborativa, entrar dispuestos a cambiar de opinión, todo ese tipo de cosas. Bien. Buenísimo, Guadalupe, te tenemos hace casi 3 horas porque entre las dos actividades estás sin parar, así que creo que no se me quedó ninguna pregunta colgada. ¿Qué te quedas con ganas de decirnos? ¿Alguna cosita para el cierre que digas? No, por mi parte, muy agradecida porque la verdad, bueno, eso vengo hablando con distintos interlocutores de APRESID desde hace bastante y me encanta entrar a mundos que para mí son nuevos, me da mucha curiosidad y si algo de esto aporta, buenísimo. Y lo único por ahí que quería mencionar es que estoy en las redes, estoy disponible para seguir conversaciones, o sea, cualquier cosa, si alguien se quedó con algo colgado, me contacta y lo charlamos, ¿sí? Así que... Alguien preguntaba por tus datos, yo le comento eso, que te busque por las redes y que sos de contestar sí. Ahí, y justo entra un mensaje que es sobre las redes, así que te hago la última cortita. Vale. Las redes sociales, Twitter, por ejemplo, relacionan el campo y la ciudad de alguna manera. ¿Ayuda o complica? Dice.
¿no? Ay, no sé si entiendo. ¿Qué significa relacionan ahí? No, debe ser que nos pone en contacto. Y yo te la voy a juntar con una pregunta que a veces nos surge a nosotros, ¿no? Que es el tema de si está bien que planteemos campo y ciudad, si nos estamos equivocando en ese planteo, si en realidad somos todos lo mismo. Hoy en día ya casi todos los que trabajamos en el campo vivimos en ciudades, En la ciudad, claro. estamos mucho más entrelazados, vemos la misma tele, o sea, capaz que hace 50, 100 años era así, ahora comemos la misma comida, vemos la misma tele, todo, y sin embargo como que se nos quedó planteada esa dicotomía, que es una de las cosas que tenemos que romper. ¿Qué te sale decirnos de eso? Es interesante, no quiero decirles algo tajante porque de vuelta no conozco la dinámica, pero como a primera vista diría que, por un lado, campo y ciudad son rótulos útiles para señalar determinadas posturas, pero es una especie de trampa también, es una trampa que se vuelve identitaria. Yo soy campo, yo soy ciudad y somos los dos lados de la grieta. No va. Entonces, habría que ver en qué entorno se usa eso, en qué contexto. Yo trataría de romperlo. Si fuera una estrategia que yo pudiera manejar, digamos, ¿no? O sea, trataría de desarmarlo para mostrar que de verdad no son dos bandos, que hay una continuidad, ¿no? O sea, no solamente la gente del campo también puede ser gente de ciudad, sino que digamos, los productores del campo generan cosas que son para la gente de campo, para la gente de la ciudad, para la gente. Entonces, en ese sentido me parece que hay que justamente fortalecer la imagen de que somos todos una red y no tanto separarnos en bandos. En lo concreto, después, bueno, puede ser que para Twitter, que encima hay limitación de caracteres, no sé, o sea, hay un montón de cosas que hacen que la comunicación se distorsione un montón por redes sociales. Esencialmente es diferente. Bien. Bueno, buenísimo. Seguimos en contacto. Contá con Apresid para lo que podamos. Totalmente. Bueno. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Bueno, y suerte con el Congreso. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con el Congreso, que nos quedan 2 días.